nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día miércoles 21 de agosto. Les damos la bienvenida a otro estudio más de la lección de escuela sabática que para este día les estamos trayendo. Donde quiera se encuentren, les deseamos toda la bendición de nuestro Dios, agradeciéndoles como siempre que nos den un like, que escriban un comentario, que compartan con amigos y familiares y les inviten a suscribirse en caso de que no estén suscritos todavía, para que puedan recibir las notificaciones de los programas en vivo que este ministerio realiza. Apreciamos grandemente esos comentarios que escriben. Su servidor los lee y me gozo mirando lo que escriben. Y le doy gloria a Dios cuando veo cómo está siendo de edificación para su vida estos estudios, que son hechos a la ley y al testimonio, es decir, con la Biblia y el espíritu de profecía. Así que sigan escribiendo, que nosotros nos gozamos al ver esos comentarios que ustedes escriben y que la gloria sea para nuestro Dios. Si en algo usted siente que le está haciendo de bendición este material, ponga allí si le está ayudando, o si hay algo que le gustó más, escriba, me gustó este punto que se trató este día. Eso nos ayuda a interactuar con ustedes. Bueno, mis hermanos, después de pedirles esto, también quiero mostrar en la pantalla las maneras de cómo también pueden ustedes apoyar este ministerio. Ya usted sabe que este es un ministerio que predica 24/7 por la televisión, por la radio, con 4 canales de televisión que están rentados, una emisora que está rentada y que 24/7 está proclamando el mensaje de los 3 ángeles. Siempre estamos todos los días haciendo este llamado de apoyar esta obra, porque un ministerio radial y televisivo diario y 24 horas al día, 7 días a la semana, los 325 días al año, es un esfuerzo grande económico el que se hace. Son $54,000 al mes los que pagamos por esos medios de comunicación, y por eso es que invitamos a la audiencia a que, si desea que los diezmos del Señor que usted da trabajen en la obra de Dios, en la predicación del mensaje, abriendo los ojos a miles a lo que es la verdad presente para este tiempo, le invitamos a que aporte aquí los diezmos del Señor. Aquí están las maneras de cómo hacerlos. Pero también le invitamos a que aporte ofrendas o donaciones, que son las que permiten llevar adelante la obra médica misionera gratis con los enfermos que atendemos en el centro de estilo de vida que tenemos en Shepherd. Muchas gracias a los que este día el Señor les toque su corazón y respondan a ese toque, haciéndose presentes, aportando esos recursos. Número para llamar: 214-881-4029, para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o WhatsApp +1 214-881-4029, para darle datos de cómo desde el extranjero usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Hay hermanos en diferentes países que lo envían acá, aunque sea poquito, pero el Señor lo multiplica. Así que gracias a los que hoy se hagan presentes con cualquiera de las formas que están ahí en la pantalla, o llamando para pedir más información. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es
el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Hoy voy a estudiar la lección nuevamente con la joven Emily Dimas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Muy bien, muy feliz de estar aquí esta semana otra vez con todos ustedes en una lección que es muy bonita, que siento que tiene muchas enseñanzas para nosotros hoy en estos tiempos del fin. Y les invito a que nos acompañen de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque hoy estamos con bien, porque nos ha cuidado. Muchas gracias porque nos has permitido reunirnos, Señor, una semana más. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nosotros podamos escuchar, que podamos abrir nuestro corazón para oír lo que tú nos quieres decir y que estemos dispuestos a escuchar tu amonestación y hacer cambios en nuestras vidas si es necesario. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto de la lección de esta semana, que tiene como título Pureza en una época de corrupción, el autor vio a bien colocar el estudio para este día en referencia a esa renuncia que debemos hacer de los pecados. Y hay pecados que llegan a ponerse en esa categoría de favoritos, ¿saben?
Por eso el autor dice en el título, tiempo de renunciar a nuestros pecados favoritos. ¿Cuáles serán esos pecados favoritos? Todos los pecados, en alguna manera, si uno los practica es porque le parecen como, no sé, agradables. Pero sabemos, hermanos, que las consecuencias del pecado son terribles. Pues la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Así que no deberían de haber pecados favoritos. Pero para que el autor ponga así este título, es porque los hay. Y vamos a mirar cómo en el desarrollo de la lección somos advertidos, somos amonestados a evitar esos pecados. Y vamos a ver un ejemplo de cómo un hombre tenía un pecado favorito. Y ese hombre fue prácticamente una desgracia para su vida, el estar siempre en ese pecado, y trajo desgracia incluso al pueblo de Dios. El apóstol Pedro nos compara con ese hombre. Emily, ¿con quién somos comparados si nos obstinamos en cualquier hábito pecaminoso y por qué? Vamos a segunda de Pedro, el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. Y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Número 22, versículo 9, 12, 21, 27 y 28, nos relata como de una manera más amplia lo que este hombre hizo. Balaam dice así, número 22, versículo 9, y luego, como dije, el 12 en adelante. Dice así el 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Ahora dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y el 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y el versículo 27 dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Y luego, el versículo 28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y ahora el capítulo 31, siempre de Números, y versículo 16, nos dice lo siguiente. Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Si resumimos todos estos textos, más lo de Pedro, Emily, ¿cuál sería el mensaje que encontramos aquí? Sí, aquí vemos que Pedro, a través de todo el capítulo 2 o ahí en el capítulo, Pedro ha tenido en cuenta a Balaam como el prototipo de los engañadores de los días del apóstol. Y habían los engañadores de ese tiempo, a los que él compara o llama, igual que Balaam, iban en pos de ganancias, y lo vemos igual que Balaam en su historia. Él se dejó llevar por esa codicia y monetaria, fomentando la sensualidad como lo hizo aquel profeta, que lo vemos ahí en el capítulo 31
16. Y Balaam y los falsos profetas ponían su mirada en la recompensa material que resultaba de sus malas prácticas. Y esa codicia, ese deseo por ese dinero, por lo material, hacía que ellos se olvidaran por completo y pusieran a un lado al Señor, hicieran lo que sea para ganar un poco de dinero. Me llamó la atención que Dios le diga a Balaán, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios no hace la pregunta porque esté buscando información, porque él no lo sepa, sino que lo que está buscando con la pregunta es hacer ver a Balaán que Dios está tomando nota de lo que él está haciendo. Que Balaán sepa que Dios tiene el control de la vida de él y sabe muy bien lo que está planeando. Básicamente, al preguntarle quiénes son estos, lo que está el Señor es buscando que Balaán entre en esa reflexión de que no está actuando bien y de que sepa que Dios está mirando, está escuchando y está conociendo de su plan. ¿Cuál era el pecado favorito de Balaán? La codicia, hermanos. La codicia era el pecado favorito de Balaán. Y por codicioso del dinero, estaba transigiendo con el pecado, estaba allí queriendo entrar en esa relación mala de ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le dice, mira, no vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso porque el pueblo al que tú vas a maldecir está bendecido por mí. Es como que le dijera, no te metas con mi pueblo, porque el que yo bendigo, nadie le puede arrebatar la bendición. Y hermanos, ustedes ven que la codicia es terrible, porque aunque fue advertido por Dios y aunque fue prácticamente llamado a rendir cuentas, él de todas maneras fue. Y aún así, hermanos, Dios impide aquello, porque el asna donde fue transportado Balaán, el animalito que él escogió para que lo transportara, en el camino, ustedes conocen la historia, se aparece un ángel resplandeciente que asusta, espanta al asna, y entonces él no quiere seguir avanzando, no quiere caminar más porque ahí está el ángel de Jehová. Y viene Balaán, se enoja y comienza a golpear el animalito, comienza a enojarse hasta que el asna le habla. Esta es la segunda vez que se mira que un animal habla, hermanos. La primera vez que habló un animal fue en el Edén, pero fue porque Satanás entró en él, en la serpiente. Pero en esta ocasión es Dios quien está permitiendo o haciendo que hable un animal y le pregunte a Balaán que por qué le azota. Hermanos, al punto que quiero llegar es que ese pecado de la codicia, creo que tiene razón el autor al ponerlo como dentro de los pecados favoritos, porque la codicia puede llevar a un ministro, a un profeta, a un maestro y a cualquier persona. Puede llevarlo a utilizar una serie de estrategias, una serie de maniobras, una serie de movimientos con el fin de alcanzar lo que quiere y algunas veces hasta recurriendo al engaño, recurriendo a la falsedad, a la mentira, a la manipulación, con el fin de que le den dinero. Hermanos, yo no sé hasta dónde nosotros acariciamos ese pecado de la codicia, hasta dónde nosotros en esto estamos cayendo. Pero si ese fuera el caso,
que somos codiciosos de ganancias deshonestas, que somos codiciosos de algo que no nos pertenece, que le pidamos a Dios para que esa codicia sea erradicada de nosotros. Somos comparados a Balaam cuando nos obstinamos en un hábito pecaminoso. ¿Por qué? Porque nos volvemos rebeldes y terminamos haciendo cosas indebidas. El don de profecía, ¿qué dice, Emily? El comentario bíblico adventista tomó una página 1130, dice: aquí hay una solemne advertencia para el pueblo de Dios de hoy día, para no permitir que alguna característica que no es cristiana habite en sus corazones. Un pecado que es fomentado llega a ser habitual y fortalecido por la repetición, pronto ejerce una influencia dominante, sometiendo todas las facultades más nobles. Balaam anhelaba la recompensa de injusticia. No resistió ni venció el pecado de la codicia que Dios equipara con la idolatría. Satanás lo dominó completamente mediante esa falta que deterioró su carácter y lo hizo una persona servil. Aquí podemos nosotros tomar la historia de Balaam y aplicarla a nuestras vidas. Es importante que nosotros nos hagamos un autoexamen y quizás nosotros digamos, oh, pero yo no tengo el problema de la codicia, pero quizás tengamos algún otro pecado favorito, que al igual que la codicia para Balaam, lo llevó a la perdición. Y es importante que resistamos el pecado, porque si no, se vuelve un hábito y esos hábitos llegan a ser un estilo de vida y cada vez se va a hacer más y más difícil dejar las cosas. Y como dice, se van sometiendo todas las facultades hasta que llega un punto donde se cubre todo. Así que es importante que nosotros tomemos esta historia y que no dejemos que eso llegue más y que tome más posesión de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el peligro para usted y yo? Que tenemos mayor luz por el hecho de ser cristianos. ¿Cuál es ese peligro que corremos, Emily? Vamos a leerlo ahí en Romanos 2, 21 al 23. Romanos 2, 21 al 23. Y dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Pablo aquí le habla a los judíos que se jactan de practicar piedad y de tener una superioridad tan encumbrada. Pablo describe la inconsistencia entre sus pretensiones y la realidad de su conducta, porque ellos dicen, pero no hacen. Y hoy en día, al igual en nuestras iglesias, en todas las iglesias, hay personas que actúan igual a los judíos y que, al igual que durante los tiempos de Pablo, tenemos que tener cuidado de no caer en ese error de que porque pensamos que tenemos toda esta luz, porque tenemos el espíritu de profecía, porque tenemos la Biblia, podemos caer en eso y estar ciegos a nuestras propias faltas. El don de profecía tiene aquí unas declaraciones que vienen como a respaldar lo que se ha leído en Romanos. Son 3 párrafos, voy a compartirles el primero, Emery el segundo y su servidor el último. Dice: el espiritista jactancioso reclama una gran libertad y con un lenguaje suave y florido trata de fascinar y engañar a las almas incautas para que elijan el ancho camino del placer y la indulgencia pecaminosa en lugar del sendero estrecho y el camino recto.
Los espiritistas llaman esclavitud a los requisitos de la ley de Dios. Y dicen que aquellos que los obedecen viven una vida de temor servil. Con palabras suaves y hermosos discursos, se jactan de su libertad y tratan de cubrir sus peligrosas herejías con las vestiduras de la justicia. Hacen que los crímenes más repugnantes sean considerados como bendiciones para la humanidad. Sigue leyendo, Evelyn. Abren ante el pecador una puerta ancha para seguir los impulsos del corazón carnal y violar la ley de Dios, especialmente el séptimo mandamiento. Los que pronuncian estas grandes palabras hinchadas de vanidad y que triunfan en su libertad en el pecado, prometen a aquellos a quienes engañan el goce de la libertad en un curso de rebelión contra la voluntad revelada de Dios. Estas almas engañadas están ellas mismas en la mayor esclavitud de Satanás y son controladas por su poder y sin embargo prometen libertad a los que se atreven a seguir el mismo curso de pecado que ellas mismas han elegido. Pero interesante, hermanos, si ustedes se fijan, estas declaraciones tilda de espiritistas a los que llaman esclavitud los requisitos de la ley de Dios. Y dicen que aquellos que los obedecen viven en una vida de temor servil. Espiritistas son los que llaman esclavitud a los requisitos de la ley de Dios. Y dicen que aquellos que los obedecen viven una vida de temor servil. ¿Cuántos espiritistas hay en el mundo en ese caso? Millones de millones. Porque en esa categoría entonces caen todos aquellos que están en contra de la ley de Dios. Aquel que pretende ser cristiano, aquel que pretende tener a Cristo en su vida, pero está en contra de la ley de Dios y habla de que se es esclavo de ella cuando se inculca o se obedece sus mandamientos. El don de profecía dice, es un espiritista. O sea, pretende ser una persona espiritual, pero se ha convertido en espiritista porque está en contra de la ley de Dios. Balaam era profeta y se convirtió en falso profeta porque hizo que el pueblo de Israel violara la ley de Dios. Y todos aquellos ministros hoy en día que con sus mensajes desde el púlpito le dicen a sus feligreses que la ley de Dios no estamos obligados a guardarla, estos son unos balaanes modernos, codiciosos, que por amor al dinero no le dicen la verdad a las personas y las tienen engañadas, guardando un día de reposo falso y prácticamente en rebelión contra Dios, al pisotear su santa ley, porque su santa ley no manda guardar el domingo, sino que manda guardar el día sábado. Así que son espiritistas y balaanes modernos, estos que inducen a la gente al pecado. Llama la atención que diga que abren la puerta ancha y hacen que los impulsos del corazón carnal vayan por ahí y violen la ley de Dios, especialmente el séptimo mandamiento. Bueno, hermanos, yo creo que debemos tener esa sabiduría para percibir y discernir a estos falsos maestros, a estos que como Balaam buscan engañar a las almas de Dios, haciéndoles creer que su santa ley no estamos más obligados a guardarla. Estos son como el diablo que prometen libertad, pero al mismo tiempo siendo esclavos del pecado, lo cual es violación a la ley de Dios. ¿Cómo resume el don de profecía? En esto se cumplen las escrituras en que los ciegos guían a los ciegos,
Porque aquel por quien un hombre es vencido, del mismo es esclavizado. Estas almas engañadas están bajo la más abyecta esclavitud de la voluntad de los demonios. Se han aliado a los poderes de las tinieblas y no tienen fuerza para ir en contra de la voluntad de los demonios. The Review and Herald, 15 de abril 1875. Al nosotros leer estos párrafos del Espíritu de Profecía, podemos ver que Satanás nos quiere convencer de que no vale la pena guardar la ley de Dios, de que al nosotros no guardarla, al nosotros por hacerla a un lado, ganamos libertad. Pero vemos que eso no es cierto. Vemos que cuando nosotros le hacemos caso a aquellas personas que están siendo utilizadas por Satanás para que nosotros dejemos su ley a un lado, es como que estemos siguiendo a un ciego. Y eso es por ir un camino muy peligroso en el cual lo único que nosotros podemos esperar es mucho sufrimiento. Así que nosotros debemos de orar y estudiar mucho y pedirle al Señor que no caigamos en ese peligro de que no oyamos a la ley de Dios, o que porque pensamos que tenemos tanta luz que estamos seguros y seamos jactanciosos igual que los judíos. Así, hermanos, este día entonces, bajo el subtema tiempo de renunciar a nuestros pecados favoritos, el don de profecía nos ha dicho que como pecados favoritos son todos aquellos que codiciamos, son aquellos que queremos realizar, queremos practicar. No vayamos, hermanos, más por ese camino, porque ese es un camino de perdición. El Señor nos ha amonestado esta mañana y nos ha hecho ver el peligro que hay e inclusive dejarnos guiar por los que están ciegos, porque estos no nos van a llevar por un camino recto, sino que como están ciegos, también tienen esa habilidad para guiar a los que están ciegos. El Señor nos ayude para no ser esclavos del pecado, no ser violadores de la ley de Dios, y que más bien nos pongamos en armonía con los principios de dicha ley, que obedezcamos los mandamientos, porque ahí en uno de esos mandamientos dice: no codiciarás, y así no pecaremos, porque no codiciaremos nada que sea pecaminoso, y así también no seremos como Balaam. Dios nos ayude y oremos para que Él nos dé su poder para vencer todo pecado que haya en nuestra vida. Todo aquello que codiciamos en nuestra vida, oremos para que el Señor nos dé la victoria sobre ello. Vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, gracias, Señor, por hacernos ver que es tiempo de renunciar a los pecados favoritos, que son todo aquello que codiciamos y que es malo delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, para rechazar todo lo que tiene que ver con la codicia. Que podamos, oh Padre, poder mirar en la experiencia de Balaam el resultado de ser codicioso. Señor, le rogamos que no vayamos por ese pecado ni por ningún otro, que no codiciemos nada que sea malo delante de usted, y así ser libres y no ser esclavos del pecado. Ayúdenos a lograr la victoria sobre todo mal hábito. Ayúdenos, Señor, a no pecar contra usted. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.